Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Gracias por estar acá con nosotros. Hoy este programa puede ser que tenga algunos problemas técnicos. Les quiero comentar que hace algunos pocos días salí positivo a COVID, a pesar de que tengo un régimen completo de vacunación y he seguido las normas sanitarias y sin embargo, pues me tocó. Me tocó a mí como le ha tocado a muchos guatemaltecos. Afortunadamente estoy bien. Como pueden ustedes ver, estoy funcionando, no tengo mayor sintomatología. En parte, yo creo que eso es debido a tener el esquema completo de vacunación, lo cual ayuda muchísimo. Sabemos que no evita la enfermedad, pero la atenúa. Una lástima que en Guatemala se perdieron millones de dosis de vacunas que hubieran permitido que otros conciudadanos pues tuvieran también esta posibilidad de que si les afecta el virus no fuera verdaderamente a causarles un problema significativo. Así que pues espero en Dios seguir bien, seguir bastante sano y obviamente terminar pronto saliendo de esta situación. La corrupción ha sido mucho más dañina que el virus, porque como señalo, cuántos millones de dosis se perdieron, cuántos millones de dosis que pudieron venir a apoyar la salud de muchos guatemaltecos. El tema que hoy vamos a tocar está relacionado con el grave efecto que el coronavirus ha tenido sobre la educación de nuestros niños. Nosotros sabemos que el 91% de la población estudiantil mundial se vio afectada por la pandemia, la cual pues no es exclusiva de Guatemala en sus efectos, sino que, como su nombre lo indica, tuvo un efecto global. ¿A qué llevó esto? Pues a tener que suspender a nivel mundial las clases presenciales. Definitivamente los niños tuvieron que retirarse de las aulas y fueron millones de niñas y de jóvenes en el mundo que fueron a quedar confinados en sus casas. Obviamente, al estar confinados en sus casas, había otros problemas adicionales, como también se presentó en la población mayor, en la población de las diferentes edades, que al estar confinados enfrentaron problemas psicológicos, enfrentaron problemas familiares, problemas económicos, todos los cuales fueron sumando. Y a esto se agrega también el hecho de que los niños, niñas y jóvenes que estuvieron confinados en sus casas y que debían de educarse, pues fueron a encontrarse también con las grandes brechas de acceso a la educación y que fueron demostradas que corrían el riesgo de ampliarse. Por ejemplo, en el 2020 se estimó que 159 millones de niños y niñas quedaron fuera de las aulas, de acuerdo a los datos de UNICEF. En América Latina y el Caribe, los cierres de centros escolares han sido incluso más largos en comparación con el resto del mundo. A octubre del 2021, de nuevo también con datos de información de UNICEF, 74 millones de niños y de niñas y adolescentes aún se encontraban afectados por el cierre total o parcial de escuelas en la región. En promedio, hasta 156 días de clases no presenciales se habían efectuado hasta esa fecha. Es una enorme cantidad de niños o de días perdidos. Ahora, la suspensión de clases presenciales presenta obviamente grandes desafíos a los sistemas educativos del mundo. Los sistemas de salud, de educación e infraestructura quedaron desnudos en sus severas limitaciones, las cuales no son nuevas, sino que son crónicas. Por muchísimos años existieron esas severas carencias que ahora
resaltaron cuando de repente hubo que enfrentar y decir, bueno, de estar yendo a clases presenciales, muchas veces en escuelas carentes de muchas cosas, pues ahora también hubo que pasar a decir, bueno, podemos nosotros entrar a la educación a distancia y no solo queremos o ver si podemos, sino que realmente tuvimos que vernos forzados a tratar de llevar a los niños a sus hogares esta educación a distancia tan necesaria, porque pues fue una sorpresa, nadie estaba esperando que esto fuera a suceder y de repente teníamos que estar educando a través de ese método. Ni Guatemala ni muchos países del mundo estaban preparados para lo presencial, menos aún para migrar de lo presencial a lo virtual. Cuando decimos que esta desnudez fue inmediata y fue abrupta e inesperada, también fue dramática porque dijimos, bueno, pues no tenemos y ahora tenemos que irnos hacia lo virtual. La decisión de suspender las clases presenciales y de estudiar a distancia se tomó en Guatemala un 16 de marzo del 2020. Ahora, después de 27 meses sin tener esas clases presenciales, los niños empiezan a llegar de regreso paulatinamente a las escuelas. Estamos volviendo a empezar a que los niños retornen. Claro que este retorno ha sido gradual, ha sido diferenciado, porque muchas escuelas privadas ya estaban en la educación presencial, muchos niños estaban en lo virtual, muchos niños estaban en sistemas híbridos e incluso se probó el usar televisión como un recurso, el uso de las guías que se estaban entregando a los niños para que pudieran hacerlas en sus casas. Es decir, hubo varios intentos, pero ya 27 meses después, pues estamos buscando regresar a lo más presencial. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo este retorno? Tenemos que tener claro que es muy diferente lo que ha sucedido en Guatemala, lo que ha sucedido en países mucho más avanzados tecnológicamente, incluso en la región centroamericana, ya no digamos con el resto del mundo. Y también en Guatemala, lo que ha pasado entre lo que es la educación privada y lo que es la educación pública, porque desafortunadamente hay grandes diferencias entre lo que ha pasado con un sistema y con el otro. Claro que la mayor cantidad de estudiantes en Guatemala están en el sistema de educación pública y son los que han sido más afectados. Porque cuando hablamos de la virtualidad, es muy bonito hablar de ello, pero solamente 4 de cada 10 guatemaltecos cuenta con acceso a conectividad. Esto también sucede a nivel del área centroamericana. También ahí es marcado, porque aún en los países más desarrollados existieron grandes dificultades para acceder a la educación a distancia por medio de plataformas digitales. Eso es una realidad, no solamente en algunos países porque no hay el recurso, sino que en otros, aunque lo haya, tampoco existía la cultura de hacerlo así. Tenemos que tener claro que el modelo a distancia, cuando no es de calidad, no reúne las condiciones mínimas idóneas, no motiva a los padres de familia, desanima a los estudiantes y algunos suelen abandonar a partir de ello. Cuando en Guatemala vemos que solo 4 de 10 hogares tienen acceso a Internet, cuando sabemos que los padres tampoco están acostumbrados a usarla constantemente en esa forma.
cuando los niños de repente se ven ante la situación que están en sus casas. Muchas veces los padres no pueden estar con ellos porque tienen que trabajar, o si están con ellos, tampoco tienen las habilidades necesarias para usar adecuadamente estos sistemas, pues encontramos esa complejidad del problema que se crea. 40% de estudiantes en la región centroamericana, de acuerdo a información del Banco Mundial, no lograron acceder a las modalidades de aprendizaje a distancia ni por radiodifusión ni por televisión, lo que en buena medida estuvo relacionado a que 3 de cada 10 personas no contaban con acceso a Internet. Este es un dato a nivel centroamericano. Pues obviamente Costa Rica tiene mejores capacidades que otros países. Tenemos que recordar que en Nicaragua fue uno de los únicos países en el mundo que no suspendió la educación presencial. Entonces, la calidad del servicio de Internet varía mucho en la región y la brecha digital marginó y dejó rezagados a miles de estudiantes. Aquí estamos usando por primera vez la palabra rezago, la palabra retraso. Y recordar de nuevo que la pandemia desnudó desigualdades en lo educativo. Se exhibió que aproximadamente 75% de los alumnos no tenían acceso a una computadora o a conexión a Internet, porque no es solo la conexión a la Internet, también hay que tener el recurso. Guatemala venía con graves deficiencias en su calidad de su aprendizaje de la escritura, sobre todo en la etapa inicial, consecuencias que después acompañan a los niños en el resto de su vida. Reflejo de ello es que solo 3 de cada 10 graduados alcanzan las competencias lectoras que el Ministerio de Educación establece al concluir el nivel diversificado. La inversión en Guatemala es sumamente baja en educación. Se recomienda un mínimo del 6% del PIB. En Guatemala se invierte menos del 3%. Eso sí, es interesante ver que aunque educación en sí como ministerio se lleva el 20% del total del presupuesto nacional y sin embargo, efectivamente la educación recibe menos del 3% del PIB, menor que en muchos otros países. Por lo tanto, Guatemala no estaba preparada para migrar de lo presencial a lo virtual. Se ha tenido claro que la crisis del COVID causa rezagos y se ha pensado que con un escenario de 7 meses sin clases presenciales, el rezago era de 0.8 años. Cuando esto aumenta a 13 meses, el rezago incrementa a 1.5 años. Y en Guatemala el rezago sin clases presenciales ha sido de 27 meses. Podemos entonces nosotros calcular el rezago que han tenido nuestros estudiantes. Ahora que el sonido de los pasos de los estudiantes empiezan a llenar de nuevo los pasillos y las aulas de las escuelas, pues ya está bien, da ánimo, pero hay que también tener claro que hay más de 8,000 escuelas que realmente no van a poder empezar a recibir a los alumnos de nuevo porque no tienen servicios de agua, no tienen servicios sanitarios, etcétera. Pero la pérdida de años de escolaridad, casi estamos hablando de 2 años de rezago en la escolaridad, pero no es el único tema por el cual tenemos que preocuparnos por el efecto de la pandemia. También el Banco Mundial define algo también muy importante y es la pobreza del aprendizaje. Realmente, si ya presencial teníamos un problema en la calidad de la enseñanza, cuando hablamos nosotros de lo virtual, con mala calidad de señal, con poca dirección, con poco apoyo por parte de los niños
que se sentían totalmente olvidados, pues el Banco Mundial muy correctamente señala y habla de la pobreza del aprendizaje. Y esta es una pobreza cuando los estudiantes de primaria no son capaces de leer y entender un texto sencillo para su edad. Y esto va a seguir aumentando porque ese rezago ha sido prácticamente muy serio. En Guatemala, 7 de cada 10 niños están en esa posición de llegar al sexto grado, ya en lo presencial. Y este problema, pues obviamente ahora se va a agudizar. Un estudio realizado por el Mineduc mostraba que solo 1 de cada 10 estudiantes alcanza una fluidez lectora y de comprensión de lo que lee al terminar pues su primer grado, su primer ciclo escolar. Esto es sumamente serio. A nivel de región, son 5 de cada 10 niños los que tienen pobreza de aprendizaje. La ausencia de clases presenciales aumentaría esta proporción a 2 de cada 3 en el caso de que las escuelas hubieran cerrado 10 meses. Aquí cerraron 27 meses. En su análisis, el Banco Mundial indicó que el aprendizaje en casa no es un reemplazo adecuado para impartir muchas capacidades que se adquieren en la escuela y que las estrategias de educación a distancia mitigan parcialmente las pérdidas del aprendizaje, pero no la solucionan. Le doy la bienvenida a la licenciada Diana Brown, quien es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados. Licenciada, bienvenida. La pregunta es, ¿cree usted que es posible recuperar el rezago que estas etapas de educación alejada de las aulas ha dejado en nuestros estudiantes, no solo a nivel privado, sino que a nivel nacional? Muchas gracias por esa pregunta, una pregunta profunda que abarca muchos aspectos. Es compleja la pregunta y igualmente compleja la respuesta, pero vamos a llegar al grano del asunto. Realmente la persona humana es flexible, comprensible, entiende, cuando quiere, aprende, cuando ya su ambiente socioemocional es positivo, puede aprender. Ahora bien, importante saber hasta dónde se llegó el aprendizaje durante estos meses de rezago, de esos meses de encierro, esos meses de cambio de metodologías. Hay que establecer dónde está el alumnado y desde ahí se arranca hacia dónde se quiere recuperar, pero es importante tener otro tipo de metas. No vamos a tener un aprendizaje tradicional como veníamos antes del 2020. Ahora, una de las lecciones más grandes de que nos dio la pandemia es que tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué debe de ser la finalidad de nuestra educación? Es el desarrollo de pensamiento crítico, de destrezas, trabajo en equipo. Bueno, podemos hablar horas de eso. Entonces, para llegar a eso, hay que cambiar currículo, hay que cambiar metodologías y hay que reenfocar cómo los docentes están en el aula con los alumnos. Respuesta a su pregunta, sí se puede. Sí se puede, pero hay que hacer cambios en cómo. La ruta debe de cambiar. Si se puede recuperar lo que se quedó, por un lado, no quiere decir que esté perdido, sino que no lo recogimos a tiempo. Entonces busquémoslo, pero con otras modalidades, con otra vivencia. Me preocupa, sí, seriamente los alumnos de preprimaria. Esa etapa de 0 a 6 años, sí es una etapa preciosa, que si no se aprovecha al 100%, es difícil recuperar a lo más alto que se podría tener. Siempre se puede recuperar. El ser humano es increíble, lo dijo María Montessori, una esponja. Todo lo podemos aprender, depende de las actitudes nuestros, las actitudes de los docentes y tener otras modalidades, otras maneras de llegar a un conocimiento distinto. No un aprendizaje memorístico, un aprendizaje de vida.
porque eso es lo que nos exige ahora la vida aquí en adelante, la vida global, la vida redonda. Ya no solo somos en nuestro ambiente pequeño, aprendimos a vivir en el mundo. Y esta es una riqueza maravillosa. Así es que se puede recuperar, claro, con mucho esfuerzo, con mucha visión, con mucha disponibilidad de cambio y poder aprender de la persona que yo tengo al lado. Yo voy a aprender de usted, usted va a aprender de mí, y ese es parte de lo que es el nuevo proceso de aprendizaje. Así es que sí, trabajo duro, trabajo arduo, no es fácil, pero que se puede, con voluntad, visión y actitud. Muchísimas gracias, Diana. Ahora, obviamente, lo privado y lo nacional público tienen diferencias. ¿Considera usted que, conociendo lo público, cree que es posible obtener toda esta actitud, toda esta visión para realmente, porque recuérdese que la mayor parte de estudiantes de Guatemala están en el sistema público? 40 segundos. El eje del proceso educativo es el docente. Si el docente cambia de actitudes, cambia de dinámicas, cambia de metodologías, convive de otra manera con el alumno, se puede, indistintamente que si es un ambiente muy sofisticado o un ambiente simple. Es la relación maestro-alumno con el apoyo del padre familia, porque es la comunidad educativa. De eso depende. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, pues le agradecemos que haya estado con nosotros en esta oportunidad, que haya compartido este breve espacio, pero su respuesta fue muy sustanciosa, muy clara, muy motivadora, diría yo, porque obviamente Guatemala ya traía un rezago importante en su educación y esto ahora la viene a incrementar ese grado de retraso. Pero muchas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros esta noche. Queremos invitarla desde ya a que continuemos este tema y lo profundicemos, porque obviamente, como ya lo hemos hablado con usted, de la educación depende el futuro de Guatemala. Muchas gracias, licenciada. Gracias por el espacio. Le doy la bienvenida al licenciado José Vicente Moreno Cámara y le quiero hacer inmediatamente la pregunta, licenciado. ¿Considera usted que la infraestructura actual del sistema educativo de Guatemala, particularmente público, está realmente capacitado para recibir a los niños después de 27 semanas de ausencia presencial y de una parcial virtualidad? ¿Cree usted que estamos preparados para reiniciar las clases? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. El tema es un tema interesante de analizar. Hay que analizar el contexto, la realidad, el momento y la coyuntura. Digamos que siempre ha habido debilidad en la infraestructura en el sector público porque es muchísima. Son más de 20,000 edificios para cobijar a más o menos 33,000, 34,000 centros educativos. Y siempre enfrentamos problemas. Uno de los grandes problemas ha sido el acceso al agua potable, por ejemplo. Y el otro de los problemas ha sido en sí la infraestructura física de las escuelas. A pesar de que ha habido grandes intentos, se implementó un denominado quinto programa que lo que pretendía era hacer uso de los ahorros del Ministerio de Educación año con año para que las asociaciones de padres de familia hicieran uso de estos recursos e hicieran las modificaciones que podían hacer con cierta cantidad de dinero que nos permite la definición presupuestaria a adjudicarles. Analizando la coyuntura actual en donde el regresar a clases necesita garantizar ciertas condiciones como por ejemplo un buen lavado de manos para evitar que haya más contagios o para evitar que la enfermedad se propague. En este momento, y quisiera de veras poder equivocarme, no creo que estemos en unas condiciones óptimas para el retorno a la escuela. Si se hizo algo, no se anunció, no se divulgó
y el escenario que hoy percibimos es negativo en cuanto a infraestructura. Por eso quiero decir, me quisiera equivocar, pero la percepción que tenemos es que no estamos listos para el retorno a la presencialidad, sobre todo en el sector público. Las pocas experiencias que he conocido en el sector privado han presentado algunos problemas. Imagínense acá, en donde tenemos que atender mayoritariamente un número voluminoso de centros educativos. Así que mi opinión, con las disculpas del caso, es que no estamos listos, que falta mucho. Creo que se desaprovechó un lapso en el que se pudo haber hecho algo para mitigar este retorno. No dudo de la capacidad de los docentes en la adaptación metodológica, pero me preocupa muchísimo el término de infraestructura. Ojalá que se encuentren mecanismos para subsanarlo, tal vez con un carácter de emergencia que permita erogar más gastos muy sensatos y bien encausados al tema de la infraestructura. Ese es el deseo que todos quisiéramos para el sistema educativo público. Pues muchas gracias, licenciado. Pues sí, prácticamente hemos tenido 2 años, todo el tiempo que la pandemia nos ha tenido confinados en nuestros hogares y que hemos tenido que estar ahí. Hemos tenido todo este tiempo para restaurar esa infraestructura educativa, que hoy se menciona recientemente más de 8,000 escuelas que están totalmente, prácticamente fuera de la capacidad para poder recibir a los niños. Entonces yo creo que realmente el problema continúa en la educación en Guatemala porque no tenemos la capacidad virtual para poder llegar a todos. Se intentó sistemas con televisión, con las guías educativas, etcétera, pero también con una gran deficiencia. Yo creo que el tema que nos va a tocar enfrentar y que yo quisiera de una vez les dejo abierta la invitación porque hoy nos vamos a tener que retirar, es que realmente pensemos uno, como decía la licenciada Diana, cómo evaluar verdaderamente cuál es la situación de los niños, porque constantemente las evaluaciones dicen que somos los peores en gramática, los peores en matemáticas, pero como que había que ser muy objetivos en relación con la pandemia. Y la otra, pues sería decir, bueno, hacer un verdadero plan nacional, un verdadero proyecto de nación para recuperar la infraestructura y por ende recuperar y visualizar para el futuro un cambio educativo en Guatemala. Hoy nos vamos a tener que retirar desafortunadamente, licenciado Moreno. No sé si quiere dejar algún comentario en 30 segundos final. Muy amable, gracias. Sí, como usted bien dice, esto es un esfuerzo titánico y debe ser enfrentado con una estrategia nacional. Ojalá se logre que la iniciativa privada, que todos los entes de gobierno, que todos los entes de cooperación internacional participen en este plan y que la prioridad hoy, con el pretexto que tenemos, porque hay que enfrentarlo, sea recuperar la infraestructura de tanta instalación educativa que tenemos. Muchísimas gracias, licenciada Brown. Muchísimas gracias, licenciado Moreno. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado esta noche. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.